Listo, pues bienvenidos a esta sesión de SQL con BigQuery. Y nos vamos a los apuntes, están en GitHub, Cloudlevel, GCP 301. Voy a trabajar con los apuntes tal como están aquí. Durante el fin de semana voy a estar actualizándolos. De hecho, Aldair, es posible, debido a que a lo mejor hago corta esta sesión, ya que estoy añadiendo material que tiene que ver con Machine Learning y con Vertex AI, que necesito una sesión adicional. Entonces, luego lo platicamos, pero posiblemente en lugar de 4 sea de 5 sesiones. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Les voy a pasar en el chat la URL y vamos a comenzar con el tema de SQL básico. Bueno, ya vimos este tema. Vamos a verlo. Ustedes pueden seguirme sin problema. No necesitan descargar nada por el momento. Como les había comentado, SQL está basado en álgebra relacional. Aquí ustedes pueden ver sobre el estándar. Este es el estándar ANSI. Si ustedes se fijan, Oracle lo publicó. Y aquí está la referencia del estándar SQL. Como les había comentado, SQL es un lenguaje bastante antiguo. Estamos hablando de que es de principios de los 70s, que es un lenguaje que no es un lenguaje de programación Turing complete, es decir, no pueden hacer máquinas de Turing con SQL. Sin embargo, es un lenguaje de... Es más, que Gemini nos ayude. Es un lenguaje declarativo y de dominio específico. Cuando ustedes declaran, indican qué es lo que van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Se encarga del sistema que recibe las instrucciones, porque es de dominio específico. Bueno, aquí está. Declarativo te permite indicar qué quieres hacer con los datos sin tener que especificar cómo hacerlo. De dominio específico es porque está diseñado primordialmente para trabajar con bases de datos relacionales y con data warehouse. Entonces, SQL no se utiliza para todo. SQL, como les comentaba, bueno, hay varios proveedores y, y estos proveedores tenían muchos dialectos de SQL. Debido a eso, ANSI publicó el estándar y generó toda una serie de normas, que es esto lo que están viendo ustedes, de estándares, de cómo se maneja SQL. Ya después cada proveedor extiende estas reglas básicas con funciones o con tipos de datos especiales, pero en general, ANSI es la base. Si ustedes manejan SQL en otras plataformas, no va a ser tan difícil que entiendan cómo funciona BigQuery. De hecho, se van a sentir bastante cómodos. Por cierto, pregunta, ¿quién de ustedes ha utilizado y conoce la teoría de Data Warehouse clásico? De hecho, hay un libro, Amazon no me paga, que es el Data Warehouse Toolkit.
Este de aquí. En el famoso Kimball, que tiene las bases de Data Warehouse. Si ustedes quieren una referencia con respecto a los Data Warehouse clásicos y a un poco de Business Intelligence clásico, Kimball, Ralph Kimball, tiene toda una serie de documentos, de bibliografía, sobre cómo funcionan los Data Warehouse. El Data Warehouse es una tecnología basada precisamente en bases de datos que utilizan SQL, que pues también tiene bastante tiempo y que a diferencia de las bases de datos relacionales, nos permite hacer análisis de grandes cantidades de datos y presentar estos datos. Existen conceptos, y estos no los vamos a ver aquí, como por ejemplo, hay Datamax. Y tenemos, por ejemplo, los famosos cubos. Los cubos de datos. Estos conceptos son clásicos, inclusive ustedes van a escuchar de estructuras de estrella y copo de nieve para Data Warehouse. Es cómo se relacionan los datos. Una de las características primordiales de un Data Warehouse, la principal, es que siempre que estamos hablando de Data Warehouse, vamos a hablar de que los Data Warehouse van a manejar SQL. Data Warehouse y SQL son prácticamente sinónimos. Y vamos a hablar de datos que están ordenados a través de estructuras tabulares. Para poder nosotros manejar estas estructuras tabulares, bueno, pues vamos a utilizar SQL dentro de BigQuery. Lo único que nosotros tenemos que aprender para poder utilizar y aprovechar BigQuery es SQL. Ahorita vamos a entrar a BigQuery Studio. SQL ya tiene algunos años. Durante las versiones principales, las primeras versiones de SQL, perdón, las primeras versiones de BigQuery, se tenía lo que se conoce como el SQL heredado. Esa fue la primera versión. Posteriormente, hace algunos años, hace 4 o 5 años, BigQuery adoptó el estándar ANSI, que es SQL estándar. Esta es la documentación de SQL que vamos a estar utilizando. Disculpen. Para yo identificar qué tipo de SQL voy a utilizar, voy a colocar estos comentarios al principio de mi código. Si no coloco nada, en las versiones más recientes de SQL se da por sentado que es SQL estándar. Y de manera similar a otros lenguajes, a otras plataformas, yo voy a tener distintos tipos de expresiones que van a tener cláusulas. Una cláusula es un elemento como el que ven ustedes aquí. Tenemos, SQL tiene diversos sublenguajes. Tengo el Data Query Language, en donde yo puedo hacer consultas. Query, en inglés es consulta. Yo tengo Select, que es el principal. Select es una cláusula que me permite identificar elementos dentro de una estructura de datos relacional. Select me permite hacer operaciones algebraicas. De hecho, es un operador que me permite ejecutar distintos tipos de expresiones de álgebra relacional.
yo puedo indicarle la fuente de donde yo voy a obtener los datos e inclusive Select puede crear sus propios datos. Cuando yo utilizo Select, de hecho, pueden, si ustedes le pican a cada uno de los elementos, se lo van a encontrar. Y tienen ejemplos de cómo utilizar Select. Esta es la sintaxis. Tenemos with, tenemos temas recursivos. Esto lo vamos a ver en la próxima sesión. Si vamos a hablar de order, vamos a hablar de limit. Vamos a hablar de funciones de ventana también. Esto la próxima semana. Y entonces nosotros tenemos un select. Vamos a seleccionar los campos o las columnas que necesitemos o vamos a generar nuevas columnas. Les vamos a dar un valor. Podemos darle también un esquema. Vamos a definir si existen las fuentes a partir de las cuales vamos a tomar la información y vamos a ver el resto de las cláusulas con más detalle. Vamos a hacer un ejemplo, nuestro primer ejemplo. Como ya les comentaba, Select me permite generar expresiones de álgebra relacional y me permite generar estructuras también de datos. Voy a copiar este código, les voy a colocar la liga en el chat. Y voy a entrar a BigQuery. Siempre se me olvida dónde lo dejo, denme un segundito. Recuerden, la sesión pasada creamos nuestro proyecto. No deben de haber metido ninguna tarjeta de crédito. Vamos a trabajar con la interfaz estándar de BigQuery. Y vamos a utilizar estos elementos de aquí arriba. Recuerden lo que vimos en la sesión anterior. Esto es BigQuery Studio. Nosotros podemos colocar dentro de cada una de estas pestañas código. Con control V pego. Ay, perdón. Vamos a utilizar este primer ejemplo de select. Lo voy a copiar. Y lo pego. Select me permite identificar los campos con los que yo voy a estar trabajando. Los campos pueden existir dentro de una tabla o a partir de cierta información yo puedo crear campos nuevos. El resultado va a ser una de dos. Va a ser una tabla o va a ser un escalar. Aquí solo voy a tomar esta primera expresión. Tengo select y tengo Apple, que es un escalar, es decir, un valor único. Y yo voy a definir una columna. La columna va a ser fruit. Tengo carrot, que es otro valor único, y va a estar en el campo vegetable. Cuando yo ejecuto esto, el resultado es pequeñito. Si se fijan aquí abajo, tengo una columna que se llama fruit, perdón, y tengo otra columna que es vegetable,
y tengo el valor apple y el valor carrot. Los valores, estos de aquí, se conocen como escalares. Y lo que estoy haciendo es generar una estructura tabular en donde tengo dos campos o dos columnas y cada columna tiene un registro. Voy a copiar todo. En este caso, en la primera expresión, utilice lo que está dentro del paréntesis. Estoy generando una estructura y lo que voy a hacer es, de esta estructura, seleccionar todos los elementos, todos los campos y todos los registros. Lo ejecuto y el resultado es el mismo. Select me permite generar estructuras, pero también a partir de un origen, seleccionar las estructuras. Yo puedo seleccionar una en particular. Por ejemplo, voy a hacerlo más grande por si no se ven. Yo puedo decirle exactamente qué buscar. Solamente voy a buscar de esta estructura que tiene dos columnas, la columna fruit. Columna y campo lo voy a estar utilizando de manera intercambiable. Ejecuto y de la estructura que yo creé aquí, tomé exclusivamente el campo Apple. Select es uno de los, bueno, no es uno. Select es, yo lo considero como la cláusula más poderosa de SQL cuando se trata de hacer consultas. Yo puedo utilizar expresiones. Y aquí yo tengo, por ejemplo, with. With me permite generar lo que se conoce como una expresión común de tablas. With me permite crear una tabla y darle un nombre que yo puedo utilizar dentro de una expresión. Y esto es bien importante. Les comentaba en la semana pasada de que esto en realidad es una expresión de una sola línea. Por eso al final tiene el punto y coma. El punto y coma indica que la expresión terminó. SQL, por lo general, se compone de expresiones de una sola línea, nada más que esta línea está truncada y puede ser una línea gigantesca con múltiples cláusulas. With, como lo vemos aquí en el código, estamos aquí. Recuerden, les puse en el chat la liga. Yo voy a darle a esta estructura de tabla que tenemos aquí un nombre que se llama groceries. Estoy creándola y le estoy dando un nombre. As me permite nombrar y asignar valores. As es similar al signo de igual en otros lenguajes de programación. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Groceries va a ser una tabla que está en memoria que contiene esta estructura. As también me permite definir alias, es decir, un nombre distinto, pero que hace referencia al mismo elemento. Voy a copiar esto de aquí y lo vamos a ver.
aquí en BigQuery. Tengo la estructura, en donde yo tengo la columna dairy, tengo la columna protein y tengo la columna grain. Estos campos, estas columnas, constan de solamente un, un elemento, un registro, en donde en dairy está milk, en protein está eggs y en grain está bread. Entonces ya saben, leche, huevos y pan. Y a esta estructura que se generó con el select, le voy a llamar groceries. Groceries es como abarrotes. Es más, para que se vea mejor. With me permite definir, antes de hacer operaciones con el select principal, una tabla que queda en memoria. A estas tablas se les conoce como tablas comunes o CTE. Creo una tabla común llamada abarrotes que yo voy a utilizar en este select. Primero la defino y luego la utilizo. Otro de los problemas para los programadores que vienen de otros lenguajes es la estructura sintáctica. El orden no es como el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar. Recuerden, estamos hablando de que todo esto en realidad es una expresión de una línea. Yo tengo select, siempre select va a ir primero y después viene el from. From siempre va a ser el origen a partir del cual la fuente de mis datos. En este caso, yo tengo abarrotes. Y me encuentro otra vez con as. As, como yo les comentaba, me permite crear estructuras, pero también me permite cambiarle el nombre. Y entonces tengo aquí, es más, lo voy a hacer también tranquilo, de manera básica. Una de las características que tiene SQL es que yo tengo también un operador que es este operador punto, que es muy parecido al operador de atributo cuando nosotros manejamos objetos. Cuando yo tengo un punto, significa que lo que sigue está contenido dentro de este elemento. Entonces, de abarrotes, selecciona todo. Lo ejecuto. Y entonces tengo lácteos, proteínas y granos como los campos y un solo registro que es leche, huevos y pan. As, como ustedes vieron, me permite crear campos, me permite crear tablas y me permite cambiarle los nombres, utilizar lo que se conoce como un alias, que es un sinónimo. A lo mejor abarrotes es algo muy largo. Yo le voy a decir que abarrotes también tenga un sinónimo que es A. Entonces, lo que estoy haciendo es abarrotes, ahora tiene el nombre de A, y me voy a referir a él simplemente como A.
Y entonces de abarrotes selecciona todo. Es exactamente lo mismo que la expresión previa, pero ahora estoy utilizando un alias. Ahora, de A, solo quiero proteína. Y entonces aquí nada más tengo el campo proteína. O quiero nada más proteína y lácteos. Fíjense que el orden, como yo creé la estructura, no necesariamente ¿cómo se llama? Voy a continuar con él. No lo voy a respetar. En este caso tengo proteínas primero y luego lácteos, cuando primero definí lácteos y luego proteína. El orden no importa. Más bien, el orden original no importa. El orden que manda es como está en el select. Sí, Francisco. Tengo una duda, José Luis. ¿Cuál es la diferencia entre select y le pones el asterisco, así nomás? Y la diferencia, bueno, y la otra sería A punto asterisco. Vamos a hacerlo. En este caso, cuando yo le coloco asterisco, es con respecto me va a traer absolutamente todo lo de mi fuente que está aquí en front. Vamos a hacerlo. Si yo quiero colocar el asterisco aquí y tengo abarrotes, que se llama A, me va a traer prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque solamente tengo una fuente. Lo que estoy haciendo aquí es ser mucho más explícito. Vamos a tener estructuras más grandes, vamos a tener inclusive varias fuentes. Yo tengo que indicarle a la expresión cuál va a ser la fuente que yo voy a tomar. En este caso solamente hay una fuente, que es A. Sí, Héctor. ¿No eso también influye en el consumo de memoria, suponiendo que tuviéramos a lo mejor algún otro gestor? Si tenemos millones de registros y ponemos un asterisco from, va a demorar mucho en hacer la consulta, y si nosotros especificamos uno o dos campos, eso nos ayudaría a mejorar el rendimiento de la consulta. Así es. De hecho, eso es algo bien importante. Qué bueno que lo comentas. Lo peor que ustedes pueden hacer es utilizar el asterisco. Por esto que estamos comentando. Asterisco trae absolutamente todo de las fuentes. Esto significa que si ustedes, y como lo acaban de comentar correctamente, si ustedes tienen una tabla gigantesca de terabytes, select asterisco va a cargar en memoria toda la tabla en terabytes. Aun cuando Oracle y Vertica y BigQuery tratan de optimizar los queries, si ustedes hacen un select asterisco, les va a tener absolutamente todo el contenido del dataset que se está utilizando. Y entonces, como lo acaban de comentar, eso no es óptimo. Eso va a generar muchísimo consumo de memoria y nos va a generar algunos problemas. Una de las grandes ventajas que tiene BigQuery es que antes de ejecutar una aplicación, de ejecutar un query, calcula los bytes que va a procesar. Creo que se los había comentado, y si no lo hacemos de una vez, aprovechando la pregunta. Google tiene una calculadora de precios. Se las voy a colocar en el chat. Y es una excelente pregunta la que hicieron. Se las voy a colocar en el chat esta. ¿Qué es lo que cobra BigQuery?
BigQuery les va a cobrar dos cosas. En este caso, yo tengo varios tipos de servicio: on demand, la herramienta de Machine Learning o de BI. Va a ser on demand. Dependiendo de la región, me va a cambiar el cobro. Va a ser multiregional. Si ustedes se fijan, también tenemos multicloud. Ahorita les platico cómo funciona. Y entonces va a ser en Estados Unidos multiregión. Es más, le voy a colocar en una sola región y va a ser en Dallas. Lo que me va a cobrar BigQuery son los datos que yo voy a estar consultando, medidos en terabytes o en gigabytes o en petabytes, así sucesivamente. Esto va a ser un costo mensual. Cada vez que yo ejecuto BigQuery sobre una tabla, en este caso, como la estoy creando apenas muy pequeñita, no me hace el cálculo de cuánto voy a consumir. Digamos que esto es cero. No estoy consumiendo datos. De hecho, es demasiado pequeñito. Sin embargo, yo voy a tener datasets gigantescos. Estamos hablando de que sin almacenamiento, si yo voy a consumir queries de 1 terabyte al mes, estoy dentro de la capa gratuita. Si consumo queries de 10 terabytes al mes, entonces ya me empieza a costar. Ya tenemos $67. Ahora, los datasets yo los puedo almacenar en buckets de almacenamiento de objetos, o lo puedo almacenar dentro de BigQuery. ¿Cuánto voy a almacenar? Bueno, por ejemplo, 1 terabyte. Y entonces 1 terabyte ya aumentó el costo. Quiere decir que tengo un dataset de 1 terabyte. Y estoy consumiendo 10 terabytes de consultas sobre este dataset. Ese costo es de $95 mensuales. ¿Quién de ustedes, de manera cotidiana, trabaja con datasets de 1 terabyte? Sí, Héctor, también hay un tope y un límite. Un dataset de 1 terabyte es bastante, es muchísimo. Es más, podemos hablar de gigas. Podemos tener un dataset, no sé, de 200 gigas. Y los queries obviamente van a ser menores, entonces vamos a colocarle 1 terabyte. Si nosotros tenemos datasets relativamente pequeños, los costos se van muy abajo. Un dataset de 1, de 2 o de 10 terabytes, estamos hablando de cosas muy interesantes y muy importantes. Estamos hablando de datos corporativos. Por lo general, y es lo que vemos constantemente, los datasets se miden en gigas más que en terabytes, y como pueden ver, los costos son bastante buenos. Y digo, también las queries, si las optimizamos, hacen que esto baje. Imaginemos que solamente voy a tener, normalmente, y esto no es una regla escrita en piedra, para operaciones más o menos estandarizadas y constantes de una empresa, yo multiplico por 10. Es decir, por cada gigabyte almacenado en un dataset y con queries constantes de analítica, yo lo multiplico por 10. Entonces, vamos a tener que de 200 gigas, yo voy a hacer queries mensuales por 2 terabytes. Esto es cuando hago consultas activas sobre grandes secciones del dataset. Y aquí viene la pregunta. Cuando yo hago un select asterisco, el dataset va a ser de 200 gigas. Me voy a traer los 200 gigas que tengo aquí y me los van a cobrar. Obviamente este es un costo mensual.
Digo, si está almacenado y 200 gigas, bueno, el costo es constante. Pero si yo hago 200 consultas utilizando un select asterisco, me voy a quemar estos 2 terabytes muy rápido. Select asterisco, como lo comentaron, me va a traer absolutamente todos los elementos de un dataset. Y es un buen momento ahorita no, todavía no. Déjenme terminar con los queries. Esto es lo que les va a cobrar. Hay otra manera en la que BigQuery les cobra, que es a través de unas cosas llamadas slots. Se los comentaba la vez pasada. Los slots no son otra cosa más que unidades de cómputo. Yo voy a rentar tantas unidades de cómputo al mes, se van a consumir y si me consumo esas unidades de cómputo, se detiene la operación. Cuando yo utilizo on demand, Google lo que va a hacer es aplicar toda la infraestructura que tiene para realizar una operación. Y esta es la gran ventaja que tienes, lo que es maravilloso. 200 gigas los va a distribuir entre 5, 10, 15 o 20 slots y de manera paralela va a hacer la analítica y me va a dar un resultado. Lo que a una máquina estándar le tomaría 5 minutos, con este cómputo distribuido le toma fracciones de segundo. Este es el problema que tenemos. Al final de cuentas tenemos todo el poder de Google. Y si nosotros tenemos un almacenamiento de 200 gigas y hacemos queries mal diseñados, pues vamos a estar consumiendo 200 gigas constantemente. Eso es lo que hace el select asterisco. Por eso es tan importante la pregunta. La forma más ineficiente de realizar consultas es con select asterisco. Ahora, un dataset está compuesto por tablas. Si yo tengo varias tablas, y ahorita vamos a hablar del concepto de dataset, dentro del dataset, el select asterisco me va a traer toda la información de todas las tablas. Si yo le coloco A, le estoy diciendo que voy a traerme todo, pero de esta tabla en particular. Esta tabla es abarrotes, esta de aquí. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, pueden haber varias fuentes. Ahorita, más adelante vamos a hablar de las fuentes. Ahorita vamos a hablar de los queries. Nosotros podemos utilizar with para crear dentro de nuestra expresión de estructura y utilizarla posteriormente. ¿Qué más podemos hacer? Yo puedo unir varias tablas. Union, si ustedes se fijan, tengo locations, donde tengo una estructura, en donde tengo una ciudad que se llama Seattle y un estado que es Washington, y tengo otra estructura en donde tengo Phoenix como ciudad y Arizona como estado. Ambas se llaman location, ambas estructuras, y entonces voy a generar una estructura con 2 elementos. Más adelante vamos a hablar de struct. En este momento, créanme que es una estructura que tiene un esquema, es decir, tipos de datos, y que tienen un nombre de campo. Union me permite hacer uniones, me permite pegar tablas distintas. Yo puedo utilizar excepciones. Aquí yo utilizo el asterisco, pero estoy haciendo algo muy importante. ¿Qué pasa? Déjenme, voy al ejemplo aquí en
BigQuery. Yo le voy a decir, quiero leche, quiero lácteos. Y quiero grano. Voy a colocar aquí granos. Cereales. Bueno, en este caso tengo dos campos. Ejecuto y me trae lácteos y cereales. Imaginen que yo, en lugar de tener una tabla con 3 campos, tengo una tabla con 50 campos y solamente quiero quitar uno. Si ustedes se fijan, también me cuida la sintaxis. En un segundo, déjenme hacer algunas cosas. Tengo except. Y yo voy a colocar aquí la lista de los elementos que no quiero que se coloquen. Entonces, me voy a traer todo excepto cereales. Esta operación no va a cargar tanta memoria. Le estoy diciendo solamente aquellos elementos que no quiero. Y entonces me trae lácteos y proteína porque estoy utilizando except. Except es una función. Las funciones se permiten dentro de SQL. Ahí es en donde se diferencian varios lenguajes y varios proveedores por las funciones. Except es una función en donde yo le estoy diciendo que me debes de traer todo excepto ciertos campos. Las funciones, como yo les comentaba, me permiten aplicar cierto tipo de ejecución a lo que yo estoy buscando. Yo puedo hacer operaciones algebraicas para elementos, como estas literales, o puedo hacerlo con números y lo puedo hacer con booleanos. Existen distintos tipos de datos con los que yo puedo trabajar con el select. O las tablas, como ustedes saben, están conformadas por columnas o campos y los campos tienen un tipo específico. Ustedes tienen que definir el tipo para cada campo y este tipo y este conjunto de tipos por campo se conoce como esquema. Yo puedo tener estructuras con campos con diversos tipos y estos esquemas yo los puedo utilizar para hacer operaciones de distintas índoles. Vamos a ver ahora los ejemplos que están en los apuntes. No, voy a permanecer aquí, perdón. Tengo select, from, where, group by, having, order by, limit, window, qualify, distinct y with. Ya vimos with, ya vimos select, ya vimos from. Where me permite hacer condicionales. No es un if como el que nosotros estamos acostumbrados a utilizar, sino que where me permite definir un patrón y lo que va a hacer SQL es buscar aquellos elementos dentro del campo especificado que se puedan ajustar a un patrón. Yo puedo ordenarlos, como comentaban aquí, puedo darle un límite, es decir, tráeme los primeros tantos del resultado
Puedo ordenarlos, puedo agruparlos y hacer funciones de agrupación. Por ejemplo, puedo hacer agregaciones, como calcular el promedio, hacer una sumatoria, y puedo hacer elementos todavía más interesantes con funciones de ventana. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión. Estos son las cláusulas principales de un lenguaje de consultas. Tenemos otros sublenguajes. Bueno, aquí ustedes pueden ver que fue a donde fui. Cómo funciona la sintaxis. Tenemos aquí select. Con todas las variaciones que puede tener select. Tenemos from. Total, tenemos varias maneras de hacer los queries y aquí está la documentación de cómo se hace. Tenemos una referencia con respecto a los tipos de datos, cómo es la sintaxis. ¿Se acuerdan ustedes que yo les comentaba que para hacer referencia a una tabla en particular con algún nombre se tenía que utilizar este apóstrofe acostadito hacia la izquierda, este de aquí? Reglas de conversión, es decir, yo puedo cambiar de tipos de datos, yo puedo formatear, utilizar formatos de fecha, por ejemplo. Total, analizar texto. Déjenme, me regreso. Ah, no, aquí. ¿Cómo se generan las expresiones? ¿Cómo llamo funciones? Esta es una función y por lo general voy a utilizar los paréntesis para dentro de esta función insertar argumentos. Tengo funciones de agregación, que como les comento lo vamos a ver. Tengo funciones analíticas. Estas son importantes porque al final de cuentas son funciones avanzadas que me permiten delimitar cierto tipo de dato. Tengo operadores, como los que ven ustedes aquí. Tengo expresiones condicionales, como es que también lo vamos a ver más adelante. Subconsultas, esto creo que no lo vamos a ver. Pero digamos que son consultas dentro de las consultas, esto que hicimos aquí. Un select dentro de un select, pero no vamos a ir por allá. Y bueno, vamos a ver los siguientes lenguajes. Sublenguajes, perdón. En este caso, yo ya estoy trabajando con select, con from y todo esto, con estructuras que ya, déjenme me regreso directo. Cuando yo ya tengo estructuras de datos creadas, yo puedo hacer queries sobre ellas. Sin embargo, yo también puedo crear mis estructuras de datos que cuando yo utilizo WIT, la estructura se genera en memoria y tan pronto como termine de ejecutarse, el dato, la estructura es eliminada, es desechada. ¿Cómo hago yo para que estas estructuras persistan? Bueno, existe un lenguaje que me permite crear datasets a partir de esquemas, me permite crear tablas, me permite crear vistas. Esto lo vamos a ver un poco más adelante.
Y entonces yo tengo create, alter y drop. Create crea una estructura. Como les comento, puede ser un dataset, puede ser una tabla, puede ser una vista, y existen varias variaciones de esto. Yo puedo modificar las características de un dataset, de una tabla o de una vista, o puedo desechar un dataset, una tabla o una vista. Create, alter y drop me permiten definir estructuras de datos dentro de BigQuery. Y yo tengo otras cláusulas para manipular el contenido que contienen mis datos. Los queries, las consultas, no modifican las tablas. Simplemente hacen operaciones de lectura y analítica de las tablas. Si yo quiero modificar una tabla, lo hago utilizando DML. Y entonces tengo insert, update, delete y merge. Aquí, a propósito de temas de optimización, BigQuery y todos los Data Warehouse fueron diseñados para hacer analítica, es decir, operaciones de lectura. Las operaciones de escritura a nivel de registro son muy costosas en términos de recursos. Si ustedes quieren utilizar un Data Warehouse como una base de datos relacional, como puede ser Oracle, como puede ser MySQL, como pueden ser todas estas herramientas, no es óptimo. Mientras que las bases de datos relacionales transaccionales fueron diseñadas para optimizar la modificación de registros, los Data Warehouse fueron diseñados para optimizar las consultas de lectura sobre columnas completas. Hacer operaciones de insert o de delete son muy costosas dentro de un Data Warehouse. Tengan mucho cuidado con eso. Tal como sucedió con Select, Select es extremadamente ineficiente el Select asterisco. La advertencia con respecto a DML es que los inserts, los updates y los deletes son muy costosos a nivel de recursos en un Data Warehouse. Todas las operaciones que tengan que ver con modificar las tablas, háganlas antes de generar su dataset. En algunos casos no va a haber de otro. Sin embargo, que estos casos sean casos especiales y que no vuelvan un Data Warehouse en una base de datos transaccional. Tenemos el lenguaje de control de datos, en donde yo puedo darle permisos a los usuarios. Y este es un tema que no vamos a ver aquí, pero yo puedo darle un rol a un recurso por usar algo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque BigQuery tiene un control a través de Grant, tiene un control a través de roles e inclusive podemos aplicar, perdón, me estaba distrayendo ahí con alguien que quería entrar. Podemos utilizar reglas específicas de gobernanza de datos. Hay otra herramienta que se llama DataPrep que me permite reforzar la gobernanza y los permisos de los datos, inclusive a nivel de registro y columna. Esto que ven ustedes aquí, y si ya han utilizado otras bases de datos relacionales u otros data warehouse, pues es algo que es relativamente aburrido, eso ya se lo saben. Y el siguiente capítulo es simplemente utilizar algunos ejemplos básicos. Este no es un curso intensivo de SQL. Ya tuvimos, de hecho, Aldair, tenemos a la mano los videos de los cursos de Spark con SQL. Sí, José, de hecho ya los pueden encontrar en YouTube. Ok, perfecto. En YouTube, perfecto. Comparto la liga. Sí. Esos videos son un poco más intensivos con respecto a SQL. Aquí voy a dar una repasada rápida de SQL nada más, pero si ustedes quieren ver conceptos de SQL un poco más básicos, los pueden ver en estos otros videos.
En este caso estuve utilizando Spark. Spark también utiliza SQL estándar. Entonces, las operaciones básicas, es más, también les voy a pasar los apuntes. Déjenme ver, este es... No. Este es Spark con Python. Déjenme ver dónde está. Hay un montón de apuntes, ¿eh? Aquí está, PY 511. PY 511 es el curso de Spark SQL. Y aquí les enseño SQL básico, algo muy similar a lo que vemos aquí. Les hablo de declaraciones de obtención de datos, que es el SELECT. El uso de as y el uso de limit, where, and, between, in. Todo esto está aquí. Inclusive tenemos esta tabla. Y vamos a revisarla para llegar a las operaciones. Si ustedes se fijan, el orden no necesariamente es como lo tenemos aquí. From es mi fuente de datos. Esta es mi fuente de datos. No le voy a colocar un nombre, simplemente tengo una estructura tabular que va a tener columnas. Tengo una columna azul, una verde, una roja y una morada. Creo que eso es morado. Y en esta estructura yo tengo registros. Cada registro con distintos tipos de datos. Si ustedes se fijan, las columnas tienen datos específicos, tienen un esquema. La azul tiene números, la verde tiene números, la roja tiene cadenas de caracteres y la morada tiene también cadenas de caracteres, pero con mayúsculas. Select me permite identificar dentro de mi fuente de datos aquellas columnas que yo quiero. En este caso quiero la azul, la roja y la morada. No quiero la verde. El resultado de este select en memoria es esta estructura. Pero yo puedo, dentro de esta estructura, bueno, ya escogí las columnas. Ahora voy a escoger ciertos registros. Yo voy a tener una condición lógica. Una condición lógica que, por ejemplo, la condición va a decir que yo voy a buscar 3 y 4 en la columna azul. Y entonces me voy a traer todos aquellos elementos, por ejemplo, 3AU, 3AS, 4BT y 4AU a partir de este where. Y solamente me traigo estos elementos. Yo puedo ordenarlos. Puede ser un orden ascendente o descendente y yo puedo decir por dónde empezar a ordenar. Yo voy a ordenar a partir del azul y si hay alguna coincidencia, el morado. Entonces tengo, si me voy al azul, tengo 3 y 4. Primero ordeno todos los números 3. Hay varios números 3, entonces me voy por el segundo criterio, que es el morado. R está antes que S está antes que U y U está antes que V. Estoy ordenando. Los 4 sucede algo similar y no coloco un orden específico para el rojo. Y yo puedo colocar un límite, que es lo que preguntaban. De todos estos, tráeme los primeros 3. Así es como se hacen las cláusulas. Y vamos a ver los ejemplos. Vamos con el siguiente capítulo.
¿Qué son los ejemplos? Voy a trabajar con el dataset de los viajes de Chicago. Y lo único que vamos a hacer es copiar y pegar en BigQuery. Copio esto. Bueno, también el comentario estándar SQL. Es opcional el comentario estándar SQL. Voy a ver mi papista. Yo puedo tener varias pestañas con consultas distintas. Voy a dejar esta aquí y voy a crear una nueva consulta. Pego. ¿Y qué es lo que va a suceder? Fíjense. Estoy utilizando estándar SQL. Estoy seleccionando absolutamente todo de este dataset, el Chicago Data Tips, que tiene los datos de los viajes de todos los taxis de Chicago. El select asterisco, si ustedes se fijan, va a procesar 37 gigas. ¿Por qué va a procesar 37 gigas? Porque me va a traer la tabla completa de todos los viajes de este dataset. Yo lo ejecuto. Fíjense cómo está transcurriendo el tiempo. ¿Se acuerdan de los slots? Está trabajando los 36 gigas. Y ya terminó. Esto es bien importante. Aquí en la información de trabajo, tardó 30 segundos en procesar 37 gigas. En realidad, si yo hubiera utilizado una unidad de cómputo, se hubiera tardado, son milisegundos, 4,234 segundos. Estamos hablando, si son segundos, estos son minutos, son 70 minutos. Se hubiera tardado 1.17 horas en procesar con una sola unidad de cómputo. Lo que hizo fue distribuir el análisis. Lo que hizo fue partir la consulta, distribuirla entre distintos slots y una vez que terminaron, unir toda la información. Lo que me debería de tomar un poco más de una hora, se tardó 30 segundos. ¿Cuál es el resultado? Fíjense nada más. Tengo todos estos registros, que son 102,589,284 registros. Se tardó 30 segundos en procesar 102 millones de registros. Esa es la potencia que tiene BigQuery. Y entonces tenemos una estructura. Tengo un unique key, tax ID, cuando inició el viaje, cuando terminó, cuánto tardó,
en segundos, cuántas millas de traslado. No sé qué sea eso. La zona en donde fuera, en donde lo colocaron, la tarifa, si hubo propinas, si hubo por ahí ¿cómo se llama? Cuando no estés por el segundo piso, cuando les cobran peaje, si había un costo extra, cuánto costó el total el viaje, el tipo de pago, la compañía a la que pertenece el taxi, datos geográficos. Y todo este esquema de 100 millones de registros. Select asterisco es muy caro. Vamos a mejorarlo un poco. Solamente tráeme los primeros 1000. Le voy a colocar un límite. No me voy a tener los 100 millones, solamente 1000. Es prácticamente lo mismo. Select asterisco de BigQuery y el límite es 1000. Y aquí tenemos otro problema. Fíjense que sigue procesando 37.2 gigas. Limit, lo único que va a hacer es traerme los primeros, pero va a ser el procesamiento completo de la información. Ejecuto, y esto no optimizó absolutamente nada, solamente me trajo los primeros 1000. ¿Por qué se tardó menos tiempo? Porque ya tenía un caché. Si yo ya tengo un select asterisco y ya se realizó esta operación queda en caché. Ya no necesito ejecutarla completamente. Como está en caché, la tomo. El caché, por lo general, déjenme me acuerdo. Es más, no me acuerdo. Se los voy a colocar. Siempre se va a generar un caché. Aquí dice cuáles son los precios. También hay cierto precio por el almacenamiento. Aquí les dice cómo se almacena la caché. Y creo que son, aquí está, 24 horas. Es la vida útil de la caché que utiliza BigQuery. Vamos a tratar de optimizar esto. Yo solamente quiero algunos elementos. Y entonces voy a utilizar Unique Key, a la cual le voy a llamar ID. La hora en la que inició, que va a ser inicio, y la hora final, que va a ser fin. Voy a tenerme la compañía y el costo total del viaje. Tengo esta query. Recuerden, fueron más de 30 gigas lo que se procesó. Solamente voy a ver el identificador único, cuándo empezó el viaje, cuándo terminó, la compañía y el total del monto del viaje.
Sigo haciendo una búsqueda ¿cómo se llama? De los 100 millones de registros y solamente voy a traer 1000. Pero estoy seleccionando únicamente aquellos campos que me interesan. Fíjense el impacto que tuvo de 30 y tantos a 7 gigas. Y ejecuto. Y entonces me trae una tabla con la que yo puedo trabajar. Esta tabla yo la puedo guardar como un CSV, como un JSON o como una nueva tabla. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a guardarlo como un CSV. Una persona son 10 megas. Y eso es de varios gigas. No sé si me lo acepte. Bueno. Yo puedo guardarlo como una tabla de query. Vamos a hacerlo. Voy a adelantarme un poquito. Si ustedes se fijan, tengo mi proyecto. En conexiones externas no tengo nada. Esto lo voy a guardar. Recuerden, siempre hay cargos por guardar datos. Hay una capa gratuita. En este caso no me voy a pasar de la capa gratuita. Lo voy a guardar como tabla de BigQuery. Para poder guardar una tabla necesito generar un conjunto de datos, un dataset. Un dataset no es otra cosa más que un conjunto de tablas. Entonces le voy a colocar demo QLDP. Le voy a decir que la tabla debe durar 15 días nada más. Yo puedo decirle cuándo la puedo deshabilitar. Si va a estar cifrada, si yo tengo mis propias llaves, si hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Total. Hay una cosa que se llama time travel. Las tablas de BigQuery tienen versionamiento. Entonces, si yo la regué, además de tener la caché, yo puedo utilizar time travel y voy a tener la historia de una tabla, por ejemplo, aquí los últimos 7 días. Entonces yo me puedo regresar 7 días en el tiempo y recuperar lo que ocurrió hace 7 días. Guarda, la creo. Bueno, creo que el control de datos. A ver. Creé mi conjunto de datos. Déjenme lo cancelo. Cuando yo creo el conjunto de datos, creo que no lo es. Bueno, yo puedo crearlo aquí o puedo crearlo al guardar la tabla. Lo guardo en tabla de BigQuery. Bueno, creo que no lo creo. Ya lo creé. Y ahora viene la tabla. Le voy a llamar viajes. Y la voy a guardar. En mi proyecto se va a crear el conjunto de datos y el conjunto de datos va a tener una tabla. Si se fijan, tengo aquí QLTP demo y viajes.
Cuando yo ya tengo un dataset y una tabla, déjenme cerrar algunas cosas. No voy a guardar nada. Una de las ventajas que también tiene BigQuery es que tiene autocompletado. Yo ya puedo hacer referencia a mi dataset. Tengo el punto y luego viajes. Esa es la tabla que yo acabo de crear. QLT Demo Viajes está dentro de mi proyecto y ya está guardada. Y le voy a colocar PIN nada más y ID. Fíjense, ahora esta consulta de mi tabla que tengo aquí está consumiendo solamente 48.83K. A partir del query de una tabla de 36, lo bajé a 7 gigas y luego con limit lo bajé a unos cuantos K. Y entonces yo tengo una tabla, esta de aquí, que es mucho más manejable a partir de un dataset mucho más grande. Y puedo guardar mi trabajo dentro de este dataset. Un dataset puede tener muchas más tablas. Bueno, de hecho puede tener tablas y vistas. Ahorita platicamos de eso. Si ustedes se fijan, aquí dice linaje. Bueno, en este caso, yo necesito una API de Data Lineage, que es de Data Catalog, y yo puedo ver la historia de mis tablas, de dónde vinieron, cómo se transformaron y qué esquema tienen. Otra vez, todo lo que ustedes habiliten se les va a cobrar. No las habiliten a menos de que quieran que empiece a contabilizarse la tarificación de Google. Yo puedo yo tan fácilmente como esto, seleccionar la tabla, yo puedo ver el linaje de los datos. Su origen y destino, obviamente, habilitando las APIs. Es más, bueno, voy a apagarlo yo. No tengo cuenta de facturación, bueno. Ok, ahorita lo hago. Sí, normalmente deshabilito mi... Pero sí, déjenmelo de tarea, habilito con mi tarjeta de crédito y vamos a ver el linaje de los datos para ver cómo funciona. Estas ya son funciones avanzadas. Anteriormente esto no lo tenía BigQuery, esto es relativamente, ¿cómo se llama? Nuevo. Yo puedo ver el perfil de los datos, que también está con Data Catalog. Data Catalog me va a traer los metadatos de mis tablas. El esquema sí lo puedo ver. Yo puedo generar mis políticas de acceso a cada fila. Y entonces yo puedo decirle, ¿sabes qué? Menganito solamente puede ver ciertas filas. Yo puedo ver la calidad de los datos. Si hay inconsistencias, si hay repeticiones, si los datos están muy dispersos, cosas así, si no están normalizados, yo puedo analizar la calidad de los datos. BigQuery ya incluye todos estos temas de gobernanza y gestión de datos. ¿Alguno de ustedes ha hecho tiene conceptos de data management? Linaje de datos, calidad de datos, gobernanza, ciclo de vida del dato. ¿Alguno de ustedes ha leído
el DMBOK. Seguramente ustedes han escuchado del famoso PMBOK, que es para los gestores de proyectos. Normalmente cuando ustedes se certifican es a través del PMI, del Program Manager Institute, y hay un libro que es el conjunto de conocimientos de los gestores de proyectos. Si ustedes son analistas de negocios, seguramente han escuchado del BABOK, que es el acervo de conocimientos para analistas de negocios. El DMBOK es el cuerpo de conocimientos para gestores de datos. Por cierto, y esto es justamente por lo que estoy dando estas capacitaciones, vienen muchos proyectos que tienen que ver con gobierno de datos. Si ustedes están interesados en esto o tienen conocimientos, estamos a punto de iniciar estos proyectos, mándenme un correo. Si ya tienen nociones o certificaciones o quieren aprender o les interesa un proyecto que tenga que ver con gestión de datos, avísenme, por favor. Porque vienen muchas cosas de estas de manera inminente. Como ustedes pueden observar, no necesito salirme de BigQuery Studio para tener toda esta información. Para la próxima sesión voy a habilitar estas APIs. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Se entiende? Vamos a seguir con los ejemplos. Ahora, lo que voy a hacer es seleccionar el ID, que es UniKey, el tiempo de inicio del viaje, el tiempo de fin del viaje, la compañía, la cantidad total y ahora sí, voy a hacer cierto tipo de condiciones. Aquí tengo un where. El where se aplica sobre un campo y debe de haber una condición. Entonces, aquí yo tengo una condición que es que el total del viaje sea mayor a $10. Si ustedes se fijan, la consulta otra vez va a consumir 7.64 gigas. Vamos a hacer algo. Ya tengo aquí viajes. Viajes ya tiene todos estos elementos. Aquí, este query con la tabla de viajes que yo ya hice va a procesar 56.64K. Aquí, 7.64 gigas. Esta tabla yo ya la había creado, ya saqué alguna información y me traje solo la que voy a ocupar. Aquí me estoy conectando a la fuente original de datos y voy a hacer un query sobre los 100 millones de datos. Aquí, en viajes, yo ya había colocado un límite. Y entonces solamente tengo 1000 registros. No es lo mismo hacer un query sobre 1000 registros que sobre 100 millones. Este query
Se hace sobre 1000 registros y procesa 56K. Y este query hace exactamente lo mismo, es más, lo ejecuto. Y lo ejecuto. El resultado es el mismo. Bueno, cambia un poquito el orden. Ah, no, perdón. Aquí se puede utilizar un asterisco. ¿Por qué? Porque sé que estoy consumiendo de una tabla pequeña. ID, inicio, fin y company. ID, inicio, fin y company. Siempre sean sensibles con el costo de consumo. Una de las grandes ventajas de BigQuery es que es serverless. La gran desventaja de BigQuery es que si no son cuidadosos con el consumo, justamente ese comentario de select, por eso era tan importante el select asterisco y hacerles esta precisión. Select asterisco va a ser un consumo de absolutamente toda la fuente de datos. Y si la fuente de datos es gigantesca, los costos, y obviamente, bueno, no lo van a notar porque van a tener toda la capacidad de Google. Y en unos cuantos segundos les va a poder procesar 36 gigas. En tiempo no lo sienten, pero cuando llegue la factura, les va a doler. Vamos a seguir con este ejemplo. Bueno, aquí yo tengo un condicional, pero por ejemplo, creo que no lo tengo aquí. Vamos a seguirle con los ejemplos para no inventar. Entonces tengo de los taxis de Chicago, tráeme unique key con el nombre ID, triple start time con el nombre inicio, triple timestamp con fin, company y trip total. Ahora, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Tráeme todos aquellos que sean de mayores de 10,000 pesos, pero ordénamelo por compañía. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo tengo toda una serie de compañías. Hay varias compañías en Chicago. En este caso, este taxi no está ligado a una compañía. Estos viajes no están ligados a ninguna compañía. Null significa que no hay nada. Pero, por ejemplo, aquí hay otra compañía que es 303 Taxi. Déjenme ver si hay algo más. Por aquí se me olvidó algo, creo. Bueno, la mayoría son null. De otra vez 303 Taxi. Yo quiero que me regrese los datos de todo el dataset, pero que ahora me los ordene y que me los traiga por compañía y me traiga los primeros 1000 de una compañía en particular, de las compañías. Normalmente es en orden ascendente, si mal no recuerdo. Y entonces lo voy a ordenar y me voy a tener los primeros 1000. Ya estoy colocando no solamente aquellos viajes que cuestan más de $10, sino que voy a pedir que ordene por compañía. Y después voy a colocar el límite 1000. Otra vez va a procesar 7 gigas y voy a ejecutar.
Va a buscar los 106 millones de registros y me va a traer los primeros 1000. Como lo estoy ordenando por compañía, va en orden ascendente, entonces los primeros van a ser null. Estamos hablando de 100 millones de viajes. Prácticamente todos van a ser null. Bueno, no prácticamente todos van a ser null. ¿Por qué? Porque hay muchísimos viajes que no están ligados a una compañía. No quiero los null, quiero que empiece a darme nombres. Entonces yo voy a modificar mi consulta. Y entonces tengo un where con dos condicionales. Que el viaje cueste más de $10 y que la compañía no se anula. Ordeno por compañía y me traigo los primeros 1000. Otra vez, el query sigue con 7.64 gigas. Pero la información me llega mucho más refinada. Y entonces ahora tenemos que es Godfrey S.Awir, la compañía. Vamos a ver las últimas. Bueno, Godfrey S.Awir debe de tener más de 1000 viajes. Le voy a colocar aquí un límite de 100,000. Vuelvo a ejecutar. Vamos al último. Yo aquí tengo 7Taxi. 7Taxi. Aquí tengo a Godfrey. Y seguramente por ahí del 20,000 voy a tener otras empresas. Estoy ordenando en orden alfabético. Empieza en la G, perdón, en el 01. Y va avanzando. Y aquí tengo 24. Aquí voy a cambiar el orden a descendente. Entonces le coloco desk. Otra vez selecciono mis campos, mi fuente, que los viajes sean de más de $10 y la compañía no se anula, pero ahora el orden es descendente. Si ustedes se fijan, el nombre de la compañía empieza con 0. Y ahora tengo Yellow Cap, que empieza con Y. Cambié el orden. Ahora, yo tengo ciertas funciones, que es lo que vamos a ver a partir de la siguiente sesión. Yo puedo hacer operaciones de tiempo e identificar ciertos elementos dentro de un campo que maneje un tipo de datos de tiempo. Vamos a ver más adelante el tema de los tipos de datos. Aquí yo tengo una función de tiempo. La función de tiempo se llama extract. Creo que no copié, denme un segundito.
Entonces hago lo mismo, pero aquí voy a hacer algo muy interesante. Yo voy a extraer el año de Trip Start Time y lo tengo aquí en un Word. Si ustedes se fijan, el Word está distribuido en varias líneas. Y entonces tengo el total del viaje sea $500. Estoy buscando viajes caros. La compañía no se anula. Y que el viaje haya sido realizado en el año 2017. Voy a ordenar por compañía y va a ser descendente. Si ustedes se fijan, no estoy colocando un límite. Y entonces, en 2017, tuve 1,258 viajes de más de $500 a una compañía, bueno, y en 2017. Cada vez que yo ejecuto un query, se va a tarificar los bytes que yo estoy consumiendo. Y al final del mes me va a llegar una factura por todos estos bytes que yo consumí. Por eso es tan importante esto que comentábamos del select, el usar este tipo de tablas en donde tengo la información. Y si yo ya tengo la información bien identificada, pues creo mi tabla para optimizar el consumo de bytes. ¿Hasta aquí todo bien? Estamos, Gustavo. ¿Cómo hacemos para Vigor el nombre de los campos de una URL? Fíjate, tengo aquí BigQuery Public Taxi Trips. Esta es mi fuente de datos. Es un dataset público de BigQuery. Aquí lo dice, control, y hago clic. Y aquí tengo el esquema de Taxi Trips. ¿Esa era la duda, Ángel? Sí, esa era mi duda. Ok, perfecto. Una de las grandes ventajas es que cuando yo utilizo estas referencias, puedo hacer estas búsquedas. Si me voy, por ejemplo, cierro esto, déjenme cerrar esto. QLT Demo Viajes, control clic, y me traigo el esquema de esta tabla. Como pueden ver, yo puedo editar los esquemas. Puedo cambiar el tipo de dato. Cuando ya tengo una tabla de este lado, que es lo que vamos a ver en el siguiente, en la sesión de la próxima semana, yo puedo modificar el tipo de dato del esquema que estoy utilizando. Puedo darle valores predeterminados, puedo darles descripciones, puedo hacer una edición de los metadatos de mi tabla. Y bueno, si nos gusta hacer texto, yo puedo editar aquí. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Estamos tranquilos? Bueno, pues vamos a terminar un poquito antes. Honestamente ya no aguanto la garganta, disculpen ustedes. Y la próxima semana vamos a hablar de tablas, vamos a hablar de vistas, vamos a hablar de algunas particularidades de BigQuery y vamos a utilizar, me voy a ir un poquito más avanzado. Vamos a ver algunas funciones avanzadas, vamos a hablar de funciones ventana, vamos a hablar de tablas pivote, vamos a hablar de algunos temas que son un poco más avanzados. Nuevamente, ya vimos muchos temas básicos. En Pi 501. Hay videos también. Por favor,
Si necesitan ver los videos, Aldair, no sé si puedas darles tus datos. Claro que sí, José, Ya, con gusto. ya dimos esta capacitación. Listo. No, creo que este no es, déjenme ver, 511. Porque este es el básico. Sí, es el 511, perdón. Y entonces ya hablamos de cómo las declaraciones, el tipado de datos, pero en Spark, este sí lo vamos a ver aquí. Hablamos del join, las tablas en línea, que es el WIT, las operaciones de conjuntos, que también son intersect, que son, bueno, ya las tenemos acá. Union, intersect, except, todas estas. Total, ahí donde les coloqué la liga están estos apuntes y voy a tomar temas más avanzados. Vamos a hablar de tipos de datos, vamos a hacer algunos ejemplos de join, vamos a hablar un poco de operadores de conjuntos, vamos a hablar de tablas y vistas y vamos a hablar al final, vamos a hablar de Machine Learning y cómo podemos nosotros utilizar BigQuery con Python para hacer algunas operaciones de analítica un poco más avanzada, no necesariamente de SQL. Yo creo, de una vez, Aldair, yo creo que vamos a tener una sesión adicional. Entonces, la próxima no sería la última, sino, es más, esta es la tercera o la cuarta, Aldair. La tercera, mi estimado. Ok, era originalmente de 4 sesiones, vamos a hacerla de 5 para que podamos darles una probadita de lo que es analítica y machine learning utilizando BigQuery, que es algo muy reciente y que también ya tiene aplicación prácticamente inmediata. Se han estado yendo a las charlas con Ariel, seguramente han visto a Genaro y Javier jugando con el tema de inteligencia artificial. Todo esto lo estamos implementando directamente en BigQuery. Es lo que estamos haciendo en este momento y es lo que nos está abriendo las puertas de muchas oportunidades que prácticamente nadie en México está atacando. Y la puerta está abierta a ustedes para aprender. Así que estén al pendiente y voy a añadir una sesión más para el tema específico de analítica con Python utilizando BigQuery. Y bueno, pues con esto terminamos y nos vemos la próxima semana. Tengan un excelente fin de semana, descansen y nos vemos el próximo miércoles.